Hola chicos, mi nombre es Karin Salazar. Este video es parte de un trabajo que realicé en Texas A&M, donde juntamos dinámica molecular con mecánica cuántica para entender mejor lo que hacen las enzimas. Espero que sea de su agrado. Cualquier comentario, consulta, se pueden poner en contacto conmigo. Espero sacar más videos explicando trabajos en específico y que sean de verdad de ayuda para muchos o de colaborar juntos, porque todos seguimos aprendiendo. Así que nos vemos. Voy a explicarles cómo utilizar el modelamiento molecular para poder entender una reacción enzimática. ¿Por qué nos interesa conocer cómo se dan las reacciones enzimáticas? Es porque muchas veces se dan en un sensor y estas forman parte del mecanismo de reconocimiento y de detección en un sensor. Por ejemplo, si nosotros queremos, en este caso, medir la presencia de trinitrotolueno, que es un agente tóxico, podemos utilizar, por ejemplo, enzimas que degradan el trinitrotolueno. En este caso, estamos estudiando la nitroreductasa, que es una enzima presente en E. coli. Esta enzima tiene la peculiaridad de que es una reacción ping-pong y hay un acoplamiento de electrones y protones. Nos ayuda para poder tener una señal eléctrica en un sensor. Y es lo que vemos aquí. Aquí estamos viendo la enzima cuando está inmovilizada sobre el electrodo y la enzima cuando está la presencia del sustrato, en este caso el trinitrotolueno. Aquí vemos un aumento de la corriente eléctrica y esta es justamente la señal que queremos ver en un sensor, algo que nos permita medir cuando está presente el agente tóxico. En este caso nos interesa conocer el mecanismo de reacción y una forma de conocerla a detalle es a través del modelamiento molecular, y es lo que les voy a explicar, porque si nosotros mejoramos la cinética de esta reacción vamos a tener una señal mucho más estable y eso nos va a ayudar mucho al momento de diseñar estos sensores. Si estamos interesados en el modelamiento molecular, nos vamos a dar cuenta que existen muchas aproximaciones. Entonces la pregunta sería ¿cuál usar? Esto va a depender mucho del tamaño del sistema y de lo que queremos estudiar. En nuestro caso, como estamos interesados en la transferencia de electrones y protones, hemos seleccionado la mecánica cuántica y la dinámica molecular. Ambas se retroalimentan, ambas tienen aproximaciones, limitaciones y es importante conocer la teoría detrás para poder empalmarlas bien, poder interpretar mejor los resultados y poder ajustar los parámetros que la hagan mantener las características físicas y químicas por más grande que el sistema sea. ¿Cuál es el fundamento del modelamiento molecular? Cualquier aproximación de modelamiento molecular va a responder a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todo sistema tiende al orden, va a buscar ese mínimo de energía, ese estado ideal. Y nosotros estamos refiriéndonos a un sistema molecular, compuesto por átomos que interactúan entre ellos. Por ejemplo, si tenemos un sistema inicial desorganizado, vamos a buscar ese mínimo haciendo desplazamiento de los átomos. Es como si estuviéramos jugando este juego del cubo mágico. Es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer movimientos en estos átomos y vamos a evaluar la energía. Si la energía resultante es menor a la anterior, entonces el algoritmo te va indicando que vas por un buen camino y va a hacer los desplazamientos correctos. Si nosotros dibujamos todas las energías que van teniendo ese sistema molecular cuando desplaza átomos, vamos a tener el dibujo que mostramos ahí. Puntos intermedios, puntos mínimos, puntos máximos. Dependiendo de la aproximación matemática que usemos, vamos a tener esa búsqueda del mínimo mucho más eficiente. Si un tratamiento matemático ayuda a que esa convergencia sea más rápida, sea sencilla, con menos pasos, nos va a representar un ahorro en el tiempo de simulación. Y esto se ve
muy favorecido, sobre todo cuando el sistema es grande, donde tiene muchos átomos y esos átomos tienen muchas probabilidades de moverse en el espacio. Ya sabemos que todo el modelamiento molecular se basa en esta búsqueda del mínimo de energía. Cuando nosotros estamos haciendo esta búsqueda, consideramos a la temperatura del sistema como cero, es decir, no hay una integración de la temperatura en el ambiente aún, porque estamos queriendo encontrar ese mínimo de energía donde el desplazamiento no se debe a una temperatura, no hay una energía cinética asociada aún. Entonces, cuando estamos a ese nivel y queremos resolver la energía, podemos resolverla utilizando varias ecuaciones. En este caso, estamos hablando de la mecánica cuántica y de la dinámica molecular, que son las dos aproximaciones que vamos a utilizar nosotros. Cuando nosotros utilizamos la mecánica cuántica, podemos estudiar un mecanismo de reacción, que es lo que precisamente nosotros queremos ver. Podemos estudiar cómo es la transferencia de electrones. Cuando nosotros utilizamos la dinámica molecular, resuelve otras ecuaciones de energía y vamos a poder observar los cambios configuracionales, pero no vamos a poder observar la creación o rompimiento de enlaces. Es por esto que cada una de estas aproximaciones se va a permitir ver algo, pero no el todo. Entonces sí va a tocar diseñar una estrategia para identificar en qué momento o en qué sección vamos a utilizar la mecánica cuántica y la dinámica molecular, porque hay una limitante del tamaño del modelo molecular. Ya sabemos que constantemente estamos evaluando la energía cuando buscamos el mínimo, y nosotros podemos resolver la energía con diferentes set de ecuaciones. Va a depender mucho del tamaño del modelo molecular que tenemos y también de lo que queremos observar. Van a haber ecuaciones que consideran la longitud de onda del electrón, van a haber ecuaciones que consideran la funcional de la densidad, va a haber otras que solamente resuelven la energía potencial considerando la mecánica clásica. Estas fuerzas que existen entre los átomos para mantenerse agrupadas o para mantenerse alejadas conformando otro compuesto, y otra aproximación mucho más gruesa. Vamos a empezar el modelamiento. Para empezar necesitamos conocer la estructura inicial de la proteína o de la enzima que estemos trabajando. En este caso, el lugar donde se recolecta toda la información tridimensional de biomoléculas es el Protein Data Bank. Pero aquí comenzamos a tener consideraciones del experimento también. Por ejemplo, mucha de esta información proviene de la técnica de la difracción de rayos X en una estructura cristalizada de la proteína. Y cuando se cristaliza una proteína hay una perturbación de la estructura inicial, pues esta proteína ha estado sometida a cargas iónicas fuertes, a solventes diversos, ha estado sometida a bajas de temperatura, estrategias para formar cristales o para identificar fases del cristal. Entonces necesitamos ajustar otra vez la estructura en el espacio, es decir, encontrar un mínimo de energía, porque tenemos que reconocer que no tenemos una buena estructura inicial. Entonces, esta diapositiva nos indica más o menos cuáles son los pasos que se han seguido para tener esta estructura inicial que no es ideal. Vamos a calcular la energía del sistema utilizando dos aproximaciones. La mecánica cuántica para compuestos que son pequeños, como el sustrato y el cofactor, y la dinámica molecular para la enzima, que es un compuesto ya muy grande. Pero es importante reconocer cómo es tratado el átomo en cada uno de ellos. Para la mecánica cuántica, el átomo es como un sistema planetario, donde el núcleo es como si fuera el Sol, es muy pesado, está cargado positivamente y se considera que casi no se mueve. En cambio, los electrones, que son muy livianos, cargados negativamente,
se encuentran en constante movimiento alrededor, formando órbitas. Cada órbita tiene un nivel de energía diferente. La órbita que está más cerca al núcleo es menos energética y de mayor energía son los orbitales que están alejadas del núcleo. Y esto es importante reconocer, porque el tratamiento matemático tiene que representar estas diferencias energéticas, dependiendo de la posición del electrón. Los electrones que son importantes para estudiar la reactividad son los que se encuentran en la frontera. Por ejemplo, los electrones de la capa de valencia, porque son estos los que ceden o son compartidos. Para este caso, nosotros vamos a resolver la energía que toma en cuenta todas esas interacciones. También con la mecánica cuántica podemos calcular cuánto es la energía que se requiere para dar transferencia electrónica. Por ejemplo, de órbitas que están más cercanas al núcleo a las que están alejadas. Otro cálculo que se puede hacer con la mecánica cuántica es conocer la vibración de los enlaces. Conociendo esta vibración, nosotros tenemos información de la característica química de los enlaces. Y esto se puede contrastar con experimentos en una espectroscopía de IR. Los enlaces van a vibrar de forma diferente. Esto va a depender mucho del tipo de enlace que se forma y de la masa de los átomos que lo conforman. Esta energía que es absorbida va a permitir esta vibración. Una energía de muy pequeño valor como el infrarrojo. Es este dato que se toma en cuenta para tener toda la información de los enlaces y se lleva a la dinámica molecular, donde se reconoce esta deformación del enlace como si fuera un oscilador armónico. Otra información que se captura de aquí para llevar a la dinámica es la carga. En la dinámica molecular el átomo ya es considerado como una esfera que tiene una masa y que tiene una carga. Ya no resuelve las ecuaciones del electrón, pero tiene mucha información de la estructura elemental del compuesto. Aquí el compuesto está considerado como una red de resortes que se están deformando, que se están torciendo y que los elementos tienen interacciones electrostáticas y fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Luego de hacer la búsqueda en el Protein Data Bank, encontramos una estructura nitroreductasa de E. coli ya cristalizada, que tiene el código 1F5B. Ya tenemos la estructura, la conocemos, entonces estamos listos para iniciar el cálculo. Recordemos qué es lo que queremos estudiar, la transferencia de protones y electrones, que corresponde a la reacción enzimática. Tiene un cofactor, que es el flavin mononucleotide, tiene un substrato, que es el trinitrotolueno. Hay ya papers que identifican cuál es el binding site, es decir, la parte más selectiva de la enzima y donde se acopla el sustrato. También sabemos qué tipo de reacción es, no sabemos exactamente por qué, intuimos que es por una complementariedad de cargas muy parecidas entre el sustrato inicial y el producto inicial, que vamos a ir corroborando con el transcurso del cálculo. Y también sabemos que este donador de electrones requiere constantemente la inyección de un cofactor que es el NAMT. Una vez así iniciado, ya conocemos la estructura, el tipo de reacción, conocemos también los productos intermedios, empezamos a hacer el cálculo. Vamos a empezar con la mecánica cuántica. Aquí les presentamos la estrategia del modelamiento que vamos a usar. Mecánica cuántica para el ligando y el cofactor, que son compuestos pequeños, y dinámica molecular para la enzima, que es un sistema molecular mucho más grande. Como la estructura inicial no es la óptima, ya sabemos el porqué, o sea, todo lo que ha tenido que sobrellevar la enzima para estar cristalizada, es que encontramos otra vez el mínimo de energía, ¿no? El óptimo. Vamos a calcular la energía con dos diferentes aproximaciones: mecánica cuántica para el cofactor y el sustrato y dinámica molecular para la enzima. Para el cofactor vamos a utilizar B3PW91631G. Luego les voy a explicar qué significa. Vamos a optimizar y calcular la frecuencia IR. De estos cálculos vamos a tener los parámetros que nos van a servir para llevar nuestro sistema a la dinámica molecular. Luego, como estamos interesados
en corroborar que la transferencia electrónica se debe de este cofactor al momento de absorber energía, vamos a hacer un cálculo de dft con dependencia al tiempo. Para la enzima vamos a utilizar el campo de fuerza Charm y vamos a utilizar la topología y los parámetros que estamos calculando con la mecánica cuántica. Para el sustrato vamos a utilizar el mismo nivel de teoría que el cofactor y vamos a utilizar también el mismo campo de fuerza cuando lo llevemos a la dinámica. La mecánica cuántica, nosotros vamos a utilizar una aproximación donde considera todo lo que es la nube electrónica como un gas de electrones que no interactúan. Sabemos que esta es una aproximación, que la energía electrónica depende de la posición de los electrones. Es lo que sabemos, pero resolverlo es muy complicado. Es por eso que se aproxima y se considera la energía como dependiente de la densidad de la nube electrónica, de la población de los electrones en el espacio. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer algunas consideraciones, entre ellas que los electrones no tienen una interacción. Pero luego esta aproximación se va a ir resolviendo para ajustarlo mejor y se va a calcular para corregir esto una energía de intercambio y de correlación. También hay factores que son más fácilmente calculados, como la energía cinética de esos electrones que no interactúan, la energía del potencial externo que corresponde a la interacción del núcleo y los electrones, y también la energía entre electrones. Pero es esta energía de intercambio y correlación la que es más difícil de calcular y donde las aproximaciones de toda la teoría se centran. El basis set es un tratamiento matemático que nos ayuda a representar el orbital atómico. Este orbital atómico va a depender del número de electrones que tiene un átomo, ya que dependiendo del número de electrones es que existen diferentes orbitales para completar la distribución electrónica, diferentes números de orbitales S, P, D o F. Son orbitales individuales, esféricamente simétricos, y la representación matemática es para ajustar la forma a esos orbitales. Luego que tenemos calculado y bien representado el orbital atómico, es que se va a calcular el orbital molecular, que es una combinación lineal de los orbitales atómicos. La primera aproximación tiene un número destinado para el coeficiente y los cofactores. Conforme se van haciendo los cálculos, estos cofactores y exponentes se van a ir ajustando para minimizar la energía. Nosotros vamos a utilizar el basis set 631G. Este basis set lo que nos muestra es cuántos números de funciones gaussianas se van a utilizar para representar a los orbitales atómicos. Aquí hay un split porque se consideran diferentes números de funciones gaussianas para resolver la energía de los electrones que están más cerca del núcleo a los electrones que están en los orbitales de valencia. Este basis set hace consideración esta diferencia entre la energía de los electrones con respecto a su cercanía al núcleo. Cuanto más funciones de Gaussian tiene, la representación del orbital atómico es mejor. En este caso, el basis que hemos usado le va muy bien para el tipo de átomos que tenemos en el sistema: el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo que estamos viendo aquí es la distribución de las cargas del sustrato. Para ello hemos mapeado el potencial eléctrico, que es una representación gráfica de la distribución de electrónica en el espacio. En el color rojo son áreas donde están mayormente poblados los electrones y en el color azul áreas donde los electrones están en muy poca cantidad. Aquí lo que podemos ver en la primera columna es la comparación del trinitrotolueno con el benceno. Aquí vemos cómo los electrones que estaban oscilando en el anillo pasan al grupo nitro
Y eso tiene mucho sentido porque el oxígeno es electronegativo y tiende a jalar electrones. En la segunda columna vemos el producto de la primera reacción R1 y vemos que la distribución electrónica es muy parecida a la distribución del sustrato inicial. En cambio, los productos de una segunda reacción tienen una distribución electrónica que ya difiere mucho con respecto a la inicial. Esto nos puede dar una idea de cómo la enzima logra reconocer la distribución electrónica de su sustrato. Al parecerse los productos a la distribución electrónica del sustrato inicial, es que esta enzima puede realizar una reacción del tipo ping-pong. Ya una vez que hemos entendido cómo se da este reconocimiento, lo que queremos ahora entender es cómo se da la transferencia de protones. De acuerdo a la teoría, es el cofactor el que dona protones y electrones, pero vamos a verificar qué tan cierto es esto. El cofactor es el flavin mononucleotide y se hace un cálculo de la energía sacándole electrones al sistema. Primero un electrón, luego el segundo electrón. Con esto nosotros vemos el debilitamiento del enlace del nitrógeno y el hidrógeno, pero aún sin haber un rompimiento de enlace. El enlace se rompe finalmente cuando se le agrega una molécula de agua al sistema. Con eso nosotros comprobamos que la molécula de agua es muy importante para la transferencia de protones en una reacción enzimática. Es el efecto del agua el que finalmente va a hacer que este protón se pierda y pueda cederlo hacia el sustrato. Lo que estamos viendo aquí es la transferencia de electrones y protones hacia el trinitrotolueno. ¿Cómo le afecta? Es decir, si es que vamos agregándole electrones y protones al sistema, si es capaz de formar los productos intermedios que vemos experimentalmente. Nosotros hemos podido corroborar los productos que se ven experimentalmente cuando la transferencia ocurre en este sentido. Primero los electrones y luego los protones. Esto era una información que a la fecha no sabíamos exactamente cómo se daba, pero según los cálculos, tanto para la primera reacción como para la segunda reacción, para nosotros tener los productos y subproductos experimentales, la transferencia tiene que darse en ese orden. Entonces lo que hacemos en el cálculo es, al trinitrotolueno le vamos agregando electrones, haciendo una simulación de que estas reacciones se han estado dando ya en la enzima y luego agregándole protones. Es así como vemos cómo se van formando estos productos y cómo es la energía que se necesita para ir formando estos productos. En una primera reacción, la energía en la reducción para y orto eran muy similares, pero ya en una segunda reacción, cuando estos grupos nitro en posición para y orto se siguen reduciendo, ya comienza a haber una leve diferencia energética, es decir, comienza a favorecerse la reducción en determinadas posiciones del grupo nitro. Esto es importante porque es lo que se ve también experimentalmente. Sin embargo, este no es un trabajo completo porque todavía no estamos evaluando cuál es la función y la interacción que ocurre con la enzima. Para eso vamos a hacer el cálculo de la dinámica molecular. Aquí estamos viendo los orbitales moleculares del trinitrotolueno en su estado basal y cuando va ganando electrones. Esos orbitales moleculares tienen niveles de energía diferentes, como ya hemos hablado anteriormente. La última capa de valencia, donde están presentes los electrones, se conoce como HOMO, y aquí está representado como una H. Y el primer orbital que está libre de electrones se conoce como LUMO, y está representado aquí como una L. Estos orbitales son muy importantes a estudiar, porque aquí reside toda la reactividad de un compuesto. Ya sea que comparta electrones o los ceda, esto ocurre en el HOMO. O cuando acepta electrones de otro, esto ocurre en el LUMO.
Y de acuerdo a la diferencia energética entre el orbital HOMO y LUMO, nosotros vamos a conocer qué tan reactivo es el compuesto. Aquí estamos viendo que de acuerdo a la entrega de electrones, el sustrato se va volviendo más reactivo. Esta diferencia energética entre los orbitales se van reduciendo. Y esto sustenta la idea de que es necesario primero tener la aceptación de electrones del medio para volverse más reactivo y formar o romper enlaces luego cuando haya una transferencia de protones. Esto es lo que te dice la mecánica cuántica. Y en la parte derecha estamos viendo un cálculo también de mecánica cuántica, pero con dependencia en el tiempo. Aquí nosotros podemos estudiar cómo es esta absorción de energía externa necesaria para que estos saltos electrónicos entre los orbitales se den. Esto es importante porque te ayuda a entender la posible transferencia eléctrica entre el cofactor FMN y el sustrato TNT. Aquí estamos viendo que el cofactor, cuando absorbe energía en la región violeta, hay un salto electrónico del HOMO al LUMO. Este nivel mucho más energético podría luego decaer en un nivel de energía menor. Y aquí, si nosotros comparamos entre los niveles de energía del cofactor y del trinitrotolueno, el trinitrotolueno tiene un orbital que está libre, que podría recibir un electrón y que está más próximo al nivel de energía del electrón fotoexcitado. Entonces puede decaer mucho más fácil en ese orbital que en su propio orbital basal del HOMO. Esto es más o menos un mecanismo de posible transferencia electrónica cuando la enzima está en el rango de la luz visible, que es posiblemente de cómo se vea en el ambiente esa transferencia electrónica. Aquí lo que podemos ver es la distribución electrónica representada en forma numérica, donde los valores negativos responden a una mayor densidad y los positivos a una menor. Son estos números los que van a formar parte de los parámetros para llevar nuestro cálculo a la dinámica molecular. Estamos viendo las cargas atribuidas a los átomos en el trinitrotolueno y los productos y subproductos de la reacción enzimática. Aquí nos referimos a la nueva estrategia que vamos a usar para un sistema molecular muy grande, como es la enzima. Cuando el sistema molecular es muy grande, el cálculo de la energía es más clásica, donde F es igual a masa por aceleración. Esta fuerza que se calcula se conoce que es igual a menos la gradiente de la energía potencial. Es así como nosotros vamos evaluando la energía. Luego que conocemos la fuerza, se calcula la aceleración que va a tener los átomos en el tiempo. Y conociendo esto, las velocidades que van a ir alcanzando y las nuevas posiciones a raíz de esta velocidad. Es así como nosotros vamos a minimizar la energía interacción tras interacción. El algoritmo que nos ayuda a constantemente estar actualizando las nuevas posiciones de los átomos en el espacio se conoce como el algoritmo de Berlin, donde las posiciones iniciales de los átomos se les va distribuyendo una velocidad inicial que va a dar inicio a este algoritmo de actualización de posiciones, donde se va a calcular la aceleración y se va a calcular la velocidad final con la que va a llegar. Es esta nueva velocidad la que va a entrar en la ecuación de la nueva posición en un paso de tiempo. Un paso de tiempo que nosotros designamos. Es así como el sistema se va moviendo en el espacio hasta tener el mínimo de energía. De esta forma encontramos el mínimo. Y luego, lo que sigue luego es agregarle una temperatura en la que va a estar en equilibrio. Ajustamos el sistema a esa temperatura y ya la velocidad con la que vamos a estar moviendo el sistema está involucrándose la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Y hay una energía cinética involucrada. Como nosotros necesitamos constantemente estar calculando la energía, debemos de escoger muy bien el set de ecuaciones que vamos a usar. En este caso estamos hablando de compuestos orgánicos.
Existe un set de ecuaciones que le va muy bien para este tipo de compuestos, como es el CHARMM. Existen otros también. En este set de ecuaciones se calcula las fuerzas que mantienen unidas a los átomos y también separados. Es este set de ecuaciones que nos va a permitir conocer la energía. Si sumamos todas las fuerzas que mantienen unidos los átomos, formando enlaces, los que los mantienen unidos formando ángulos, o los que nos mantienen unidos formando torsiones. En todas esas interacciones, los átomos están enlazados, de cierta forma, pero también existe atracción y repulsión entre los átomos que no están formando enlaces, como lo son las fuerzas de Coulomb cuando están cargadas, o las fuerzas de Van der Waals, que tienen una componente atrayente y repulsiva, dependiendo de la distancia entre los átomos. En este caso, nosotros vamos a hacer la sumatoria de estas fuerzas para conocer la energía potencial del sistema. Cuando el sistema está considerado a 0 Kelvin y minimizamos de esta forma la energía, desplazando poco a poco los átomos, vamos a tener una energía total. Pero si nosotros queremos conocer cómo se comporta el sistema a una temperatura de medio ambiente, necesitamos irle agregando temperatura al sistema. En este caso vamos a equilibrar el sistema a 300 Kelvin y a una atmósfera. Y vamos a tener la energía potencial calculada de esta forma, pero también vamos a tener ya una energía cinética. Una energía cinética que va muy de la mano con la temperatura en la cual se encuentra nuestro sistema molecular. Nuestro sistema molecular en realidad no es solamente la enzima, sino el agua. Se considera las interacciones del agua porque el agua moldea la estructura tridimensional de una proteína. Y en el agua también están presentes contraiones. En este caso estamos utilizando el sodio y el cloro. Debemos de recordar que cuando nosotros calculamos la energía del sistema a 300 Kelvin y a una atmósfera, nosotros conocemos las aportaciones individuales de cada set de energía. Es decir, la energía de enlaces, de ángulos, de torsiones y también la energía que existe entre las interacciones electrostáticas y de Van der Waals. Nosotros podemos mapear la aportación energética de cada aminoácido, sobre todo los aminoácidos que se encuentran en el binding site, porque es esta aportación energética la que nos puede dar luces de cómo puede ser un mecanismo de reacción. Al momento de nosotros identificar la aportación energética de cada átomo que conforma parte del binding site, encontramos una aportación interesante en el hidrógeno 6, que forma parte del aminoácido arginina 133. Este hidrógeno es particular porque durante todo el tiempo está muy lábil. Esto quiere decir que es muy flexible, que el enlace está debilitado de cierta forma por la interacción que tiene con los demás átomos y que puede perderse eventualmente con la interacción del agua. Es este posible mecanismo de transferencia de protones que nos interesa.